carga sustancial tanto para la calidad de vida del paciente como para los servicios de salud. Vemos en las gráficas que tenemos aquí que aumenta la muerte más o menos 1.5 a 3.5 veces. Como ya dije, también hay mayores eventos embólicos asociados. Sabemos que la FA por sí sin un control adecuado aumenta hasta 5 veces el riesgo de eventos embólicos al sistema nervioso central. También vemos que un 20 a un 30% de los pacientes con fibrilación auricular tendrán mayor disfunción de ventrículo izquierdo, y también tendrán asociado a esto mayor deterioro cognitivo. No es raro encontrarnos pacientes en estadios ya avanzados de la enfermedad con cuadros demenciales e inclusive cuadros depresivos asociados al no control adecuado de la misma. Peor calidad de vida y mayor tasa de ingresos a hospitalización, 10 a 40% aumenta en los pacientes que tienen este diagnóstico. Respecto al manejo, pues ya sabemos que el tema que nos trae hoy acá es el control del ritmo, pero no podemos dejar pasar por alto que el control de la fibrilación auricular tiene 3 pilares fundamentales. Nunca puede pasarse por alto estadificar en nuestros pacientes con el CHA2-VAS el riesgo de embolia y con esto definir de manera temprana la estrategia de anticoagulación que vamos a realizar. En la gráfica vemos 3 pasos claves: identificar el paciente que es de bajo riesgo, que puede hacerse un seguimiento y necesariamente no necesite tratamiento. Son pocos, ¿verdad?, los pacientes ya que uno encuentra hoy en día que no están con una estrategia de anticoagulación. Ofrecer tratamiento a aquellos pacientes que tengan un score de riesgo, y ya hoy en día con las diferentes estrategias de tratamiento que tenemos con los DOAC, pues podemos darle mayor facilidad al paciente para que tenga una anticoagulación segura, y en especial a aquellos pacientes que tienen mucha dificultad para el seguimiento y el acceso, pues ya los medicamentos de elección. Esta es una estrategia que nos menciona la última guía de fibrilación auricular, donde vemos estos 3 pasos, el ABC. En el B, pues es el que nos trae el día de hoy, que sería el paciente mirar cuál va a ser el control de la frecuencia y del ritmo. Este lo ampliaremos durante la charla. Y algo que nunca podemos olvidar, y es el control de las comorbilidades y factores de riesgo, porque de nada va a servir que tengamos a nuestro paciente con una anticoagulación óptima, con estrategias de control del ritmo y de la frecuencia, si no estamos impactando en esas otras comorbilidades que no van a ayudar a que se den las metas que tenemos propuestas, como son la hipertensión, la diabetes, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es algo muy común en la población actual, y claramente todos los cambios en el estilo de vida. Esta charla como tal lo que quiere es promover en todos un cambio del paradigma, porque hasta hace muy poco tiempo, siempre que a usted le preguntaban si iba a establecer en su paciente una estrategia de control del ritmo, de la frecuencia, la respuesta era algo mecánico, recordando unos estudios que vamos a ver más adelante, en los que al comparar, pues claramente lo que uno pensaba era solo voy a controlar la frecuencia. Cuando controlo el ritmo hay muchos riesgos asociados, y eso debe ser algo que ya no debe ser, digamos, una insignia en el manejo del paciente, porque con los estudios que vamos a revisar a lo largo de la charla vamos a ver que cada vez hay más evidencia que respalda que establecer un control temprano del ritmo en los pacientes con fibrilación auricular, claramente haciendo pues una elección adecuada del paciente, será una de las mejores estrategias que podemos tomar. Demostrado que la reducción en la remodelación auricular, la progresión en insuficiencia cardíaca y los ataques cerebrovasculares se ven impactados al establecer estrategia de forma temprana. Vamos a mejorar la calidad de vida del paciente y también vamos a impactar en esa carga de síntomas con las que tiene que convivir a diario, con el potencial de detener la progresión de FA paroxística a un paciente que puede inclusive librarse de quedar en una FA permanente e incluso de muchos años libres de síntomas. Importante que son diferentes las estrategias con las que vamos a contar para el control del ritmo. Tenemos desde la cardioversión, los fármacos antiarrítmicos, las técnicas de ablación con catéter y adicional a eso técnicas de intervención quirúrgica que realmente por el contexto en el que estamos no haré pues mucho énfasis en estas. Entonces, como les mencionaba, basados en estudios como el AFIR y el RACE, han sido, digamos que un poco erróneas las conclusiones a las que se ha llegado en el seguimiento del manejo del paciente respecto al ritmo cuando estamos frente a la fibrilación auricular. Este es el AFIR, que es un ensayo multicéntrico aleatorizado que se realizó en 4.060 pacientes. La edad promedio de estos pacientes era más o menos 70 años, todos con factores de riesgo cardiovascular y alto riesgo de ataque cerebrovascular. Ellos lo que quisieron evaluar
fue un compuesto principalmente de mortalidad, cómo se comportaban los pacientes que eran sometidos a estrategias de control del ritmo versus control de la frecuencia. Hacer importante énfasis en que el control del ritmo para esta época, en el 2002, fue básicamente con medicamentos. En ese momento las estrategias de ablación no estaban bien fundamentadas, entonces estos pacientes solamente tuvieron control farmacológico. Se hizo una evaluación de los principales desenlaces. Ya les mencioné que mortalidad, en esta gráfica vemos que respecto a mortalidad realmente la diferencia no fue significativa. Cuando se evaluaron estos estudios fue que los pacientes que tuvieron estrategias de control del ritmo tuvieron mayores eventos isquémicos al sistema nervioso central, pero algo que no se tuvo en cuenta fue que en este estudio, una vez el paciente había logrado el control del ritmo, se asumía que esto disminuía el riesgo de eventos embólicos y de manera muy temprana, inclusive los pacientes se dejaban tratamientos en los que no se aseguraba un INR terapéutico, en algunos se suspendía de manera abrupta porque creían que ya con el control del ritmo no iba a haber recurrencia en el tiempo, y lo que sucedía era que estos pacientes del grupo de control del ritmo, por eso fue que tuvieron mayores eventos isquémicos. También se vio una diferencia que fue preocupante al analizar los desenlaces, que fue mayor número de hospitalizaciones en el grupo de control del ritmo, pero todo jalonado por esa estrategia que se hizo de manera apresurada de suspender la anticoagulación en los pacientes. También respecto a otros, digamos, eventos adversos relacionados con los pacientes que se sometieron a control del ritmo versus control de la frecuencia, pues vemos que en el control del ritmo también hubo un número significativamente mayor de pacientes que tuvieron eventos pulmonares, gastrointestinales, bradicardia y prolongación del QT. Entonces, con este estudio se concluyó de manera inicial que lo que debíamos hacer en nuestros pacientes era simplemente limitarnos a controlar la frecuencia, porque los desenlaces eran inaceptables. Teníamos aumento de los eventos embólicos, mayores eventos adversos, y pues como vemos acá, realmente no había una diferencia significativa respecto a la mortalidad, que es lo que más importa respecto a desenlaces cardiovasculares. Este fue el estudio RACE. Este es un ensayo multicéntrico aleatorizado. En total fueron 522 pacientes, todos con fibrilación auricular persistente después de haberse sometido a cardioversión eléctrica. Lo mismo, se sometieron a control del ritmo versus control de la frecuencia, y acá ocurrió algo muy similar. Y fue que en el grupo de control del ritmo se vieron mayores complicaciones tromboembólicas y mayores eventos adversos relacionados con el uso de los medicamentos. La crítica grande a estos dos estudios, que realmente parecen apoyar que el control del ritmo no era, digamos, benéfico para los pacientes, es que en los dos se asumió de manera errónea que control del ritmo era igual a suspensión de la anticoagulación, y esto hizo que claramente en ese grupo de pacientes los desenlaces fueran, deleterios. Lo que sabemos actualmente que no es adecuado, y que nuestro paciente, de acuerdo al riesgo que establecimos inicialmente, de acuerdo a la escala de Charles-Bass, debe permanecer con un régimen de anticoagulación. Entonces, digamos que esto es una evidencia inicial cuando todavía no se habían desarrollado las estrategias de ablación, las estrategias quirúrgicas, y cuando se pensaba que ya llevar al paciente a un ritmo sinusal sin hacer un seguimiento adecuado era igual a la suspensión de la anticoagulación. Entonces, ¿qué nos dicen las nuevas guías? Esta es la guía del 2020, la guía europea. Claramente, para las indicaciones del control del ritmo, lo que ellos están buscando es reducir la carga sintomática y mejorar la calidad de vida del paciente con una recomendación 1A. Mire lo que ellos nos ponen ahí. Siempre usted debe hacer una prevención de los eventos embólicos. Esa es la piedra, digamos, angular de cualquiera de los pacientes. Usted tiene un paciente con una FA y usted inmediatamente lo que hace es mirar el Charles-Bass, y de acuerdo al puntaje que más adelante miraremos, usted define si lo anticoagula o no, pero como les mencioné, pocos son los pacientes que actualmente tienen fibrilación auricular y que no están con una estrategia de anticoagulación. Adicional a eso, no se nos puede olvidar, como vimos en la estrategia ABC, siempre controlar todas esas comorbilidades adicionales, y una vez usted tiene controlados esos puntos, usted lo que hace es que evalúa la presencia de síntomas. Puede que usted esté frente a un primer escenario, que es un paciente con ausencia de síntomas,
pero en este caso cuando le hablen de ausencia de síntomas, usted tiene que descartar algo que menciona la guía y es la adaptación inconsciente, sea por una capacidad física o mental reducida y que realmente el paciente no esté siendo, digamos, no esté teniendo una percepción adecuada de esos síntomas. Entonces usted lo que debe hacer es inicialmente darle el chance a su paciente de restaurar el ritmo mediante cardioversión, claramente evaluando algunos criterios que miraremos más adelante y que nos pueden o no favorecer ese control del ritmo. Y una vez usted ha hecho el control, usted se pregunta si los síntomas están relacionados con la FA, eso lo miraremos en la siguiente diapositiva, y pasamos al otro lado donde ya su paciente sí tiene presencia de síntomas. Si tiene síntomas, usted tiene que definir 3 aspectos, si no están relacionados con la FA, si están relacionados o si no es muy claro que estén relacionados. Si están relacionados, usted lo primero que debe hacer según la guía es asegurar el control adecuado de la frecuencia. Si no están relacionados, usted debe mirar lo mismo, darle la posibilidad de hacer una restauración a ritmo sinusal e inclusive valerse de estrategias como un Holter, que en este caso podría evaluar si hay relación entre síntomas y presencias de FA paroxística, y con esto en conjunto, como vimos, definir si los síntomas están o no relacionados. Si usted define que los síntomas claramente están relacionados con la FA de su paciente, digamos que es uno de los aspectos más importantes de toda la charla, y si yo quisiera hacer una pregunta, aquí tendría un punto para hacerla y sería, ¿cuáles son esos factores que favorecen el control del ritmo? Porque eso es lo que uno se va a preguntar a diario cuando se encuentre con el paciente. Entonces, pacientes menores de 65 años, que usted esté frente a un primer episodio de FA, porque se ha descrito que después de 3 años, 2 años de evolución de la enfermedad ya hay una remodelación auricular establecida y va a ser mucho más difícil que su paciente retorne a un ritmo sinusal cuando usted está frente a un paciente con una miocardiopatía mediada por taquicardia, porque está demostrado que el hecho de revertir el paciente a sinusal puede inclusive mejorar la fracción de eyección y muchos de los cambios que ya se han dado en el ventrículo. Cuando hay un aumento normal o moderado, digamos que del volumen indexado de la aurícula izquierda, cuando hay ninguna o pocas comorbilidades asociadas, cuando usted se encuentra frente a un paciente en el cual la frecuencia cardíaca ha sido de muy difícil control, pacientes gestantes que tienen alto riesgo para ataque cerebrovascular, con una FA precipitada por un evento momentáneo o de acuerdo a las preferencias del paciente. Entonces usted evalúa si están o no esos factores que favorecen el control del ritmo y mira si prevalecen o si están ausentes. Si prevalecen los factores que no van a favorecer el control del ritmo, usted tendría que evaluar si esos factores pueden o no modificarse y de acuerdo a eso valerse del apoyo de electrofisiología. En caso de que los factores estén presentes, usted tendría que evaluar en su paciente y lo mejor sería hacer un control del ritmo que puede ser farmacológico o puede ser mediante ablación o inclusive manejo quirúrgico. Entonces, recordar aquí importante que cuando usted está frente a un paciente de edad avanzada con una FA que ha sido persistente, inclusive ya permanente, y cuando ha tenido el antecedente de ictus o isquemia cerebral transitoria, estos son unos factores que se van a comportar de manera independiente como predictores para progresión de la FA. Y que si usted deja que persistan en el tiempo, claramente se volverá irreversible y no será ya susceptible de manejo. Entonces, estos son los elementos que usted debería tener en cuenta para de forma temprana intervenir al paciente y poder, digamos, que impactar en que esa remodelación auricular y los daños establecidos no se dé. Entonces ya vimos que son 4, digamos, los elementos que se usan, la parte de cardioversión, la parte de fármacos, ablación y manejo quirúrgico. Entonces, respecto a la cardioversión, vamos a tener 2 contextos. Esto, digamos, que sería mucho más del contexto del servicio de urgencias. Entonces, usted puede tener 2 opciones, sea que va a realizar cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Si va a hacer cardioversión eléctrica, aquí es importante tener en cuenta que, digamos, como una desventaja respecto a la cardioversión farmacológica, esta va a requerir que su paciente tenga sedación, sea con midazolam, propofol, etomidato, pero tendrá algún grado de sedación que no está libre de complicaciones. Su paciente, si usted establece que va a hacer una cardioversión eléctrica, debe ser con un monitoreo estricto de signos vitales, claramente, digamos, ahí al lado del carro de paros, porque cualquier cosa puede suceder. Debe tener el desfibrilador, en este caso, recordar que para hacer la cardioversión debe colocarlo en modo sincrónico y la literatura ha descrito que hacerlo con un desfibrilador bifásico tiende a ser más eficaz que si se hace con uno monofásico. Al igual ha descrito que usar la posición antero-posterior del electrodo puede brindar mayor posibilidad de que usted retorne a ritmo sinusal si lo compara con la ubicación anteroapical.
Y lo mismo han descrito respecto a la dosis de energía que usted usa. Dicen que si usted de entrada usa la energía fija máxima, puede que sea mucho más efectivo de entrada que si empieza a usar energías escalonadas. Entonces, esas son como algunas de las recomendaciones, aunque hay otros artículos que dicen que usted puede usar la posición que quiera, ir ascendiendo la dosis, pero como tal la recomendación de la guía va más a usar la posición anteroposterior y la cardioversión de energía fija máxima, al igual que el desfibrilador bifásico. Eso sería pues como las recomendaciones más adecuadas para hacer una cardioversión eléctrica y asegurar de entrada mayor posibilidad de éxito. Respecto a la cardioversión farmacológica, pues dicen que básicamente el éxito está dado porque la mayoría de los pacientes tienden a tener una restauración espontánea del ritmo en las primeras 48 horas. Aquí básicamente la elección del fármaco usted la va a definir por la presencia o no de cardiopatía. Si su paciente tiene una FA de inicio reciente y no tiene como tal una cardiopatía estructural establecida, aquí las opciones que brinda la guía son flecainide, ibutilide, propafenona o bernacalam, teniendo en cuenta que como estrategia aquí en Colombia intravenosa, la que tenemos es bernacalam, y si de entrada usted ya tiene un paciente que tiene una alteración estructural, una cardiopatía asociada con una fracción de eyección reducida, el medicamento de elección sería la amiodarona. En pacientes que están en manejo ambulatorio, la estrategia conocida como la píldora de bolsillo, aunque con menos posibilidad de éxito, es una estrategia que también está disponible, descrita en la guía, y en este caso, pues los dos medicamentos a los que tendrían posibilidad es la flecainide y la propafenona. La propafenona es como la estrategia más descrita en las diferentes guías. Entonces aquí tenemos algunos de los medicamentos que nos encontramos en la guía, ya pues ustedes revisarán la dosis, qué hacer en caso de que con la primera dosis no logren hacer que su paciente llegue a ritmo sinusal, pero aquí lo importante es mencionar que los dos medicamentos intravenosos, como les dije, que tenemos son bernacalam y amiodarona. En bernacalam, importante que no debe usarse en pacientes que tengan hipotensión, está definida como una sistólica menor de 100 milímetros de mercurio en los pacientes que hayan tenido un síndrome coronario reciente definido como menos de un mes, o pacientes que ya tengan una falla cardíaca en un estadio NIHA clase 3, clase 4, o que tengan prolongación del QT o una estenosis aórtica grave. Respecto a la amiodarona, que es como la estrategia que más tenemos a la mano, recordar pues que es en pacientes que tengan anomalía, es el medicamento de elección en esos pacientes con alteración cardíaca estructural. Aquí recordar básicamente que también puede causar hipotensión, bradicardia, puede llevar a nuestro paciente a bloqueo AB y a la prolongación del QT. Y en aquellos pacientes que tengan diagnóstico de hipertiroidismo, usted debe ser muy cuidadoso en su uso y siempre buscar preferiblemente otras opciones, porque esto puede hacer que su paciente desarrolle tirotoxicosis. Y como vimos en la mañana, no quisiéramos estar frente a este escenario cuando tenemos un paciente en urgencias y menos con una fibrilación auricular. Bueno, respecto a qué hacer en el control del ritmo, si hacerlo, digamos, llega nuestro paciente a urgencias, nos hacemos la pregunta de si hacer nuestro paciente a urgencias que está estable. Si llega el paciente estable a urgencias y queremos definir si hacer un control inmediato o un control, digamos, retardado, más tardío del ritmo, podríamos referirnos a este ensayo clínico. Este ensayo clínico es el REI 7. Aguas, en este ensayo, básicamente es un ensayo multicéntrico aleatorizado abierto en inferioridad, que se realizó en 15 hospitales de Países Bajos, todos departamentos de urgencias de cardiología. Fue entre octubre del 2014 hasta septiembre del 2018, y ellos lo que hicieron fue que incluyeron 437 pacientes, todos hemodinámicamente estables, todos con una fibrilación auricular de inicio reciente menor de 36 horas, se había detectado por primera vez o había sido recurrente, pero sin signos de isquemia miocárdica o de fibrilación auricular persistente, y hicieron un enfoque entre 218 pacientes, se sometieron al enfoque de ver y esperar qué pasaba. Con un control solamente de la frecuencia, definieron o si se iniciaba alguna estrategia de anticoagulación dependiendo del contexto del paciente, y de acuerdo a la evolución, una cardioversión retardada que se podía realizar hasta 48 horas después o inclusive no realizarse. Y otros pacientes que llegaban con el diagnóstico de FA menor de 36 horas y se les hacía una cardioversión temprana. Ellos lo que quisieron evaluar fue la presencia de ritmo sinusal a las 4 semanas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa si yo hago un control inmediatamente mi paciente llega cuando estoy seguro que tiene menos de 48 horas de evolución? O si dejo que mi paciente evolucione, lo espero, y ya sabemos que muchos de los pacientes pueden hacer una conversión a ritmo sinusal espontáneo. ¿Qué nos mostró el estudio? Cuando hicieron el seguimiento a las 4 semanas,
193 de 212 pacientes de la estrategia de cardioversión tardía, o sea, el 91%, estaba en ritmo sinusal. Y de esos pacientes que llevaron a estrategia temprana, el 94%. Entonces vemos que realmente la mayoría de los pacientes, desde que estén estables hemodinámicamente, usted les podría dar el chance, porque muchos de sus pacientes podrían salir a ritmo sinusal sin necesidad de que usted use una estrategia eléctrica o farmacológica. Y vemos que cuando se les hizo el seguimiento en el tiempo, más o menos en proporción muy similar de los pacientes, tanto la estrategia temprana como la tardía, el 30% tuvieron recurrencia de la FA. Esto nos lleva a pensar que en pacientes que están estables hemodinámicamente, que acuden a nuestro servicio de urgencias con una FA de reciente aparición, que tienen menos de 36 horas, pues ya sabemos que es menos de 48, pero en este estudio menos de 36, ese enfoque de que usted observe y posteriormente defina si requiere o no la estrategia, no va a ser inferior desde que esté estable hemodinámicamente a una estrategia de control del ritmo que sea inmediatamente el paciente llegue. Entonces esto es digamos que una de los mensajes que debe quedar de la charla. Y es que usted no tiene que correr en ese paciente que está clínicamente estable a hacer estrategias de control del ritmo, sabiendo que hay la mayoría de los pacientes, más del 91%, van a hacer una conversión a ritmo sinusal espontáneo. Respecto a ese manejo en urgencias, pues aquí hay como un resumen que nos trae la guía, y es lo primero que usted debe preguntarse, si su paciente está estable hemodinámicamente o no. Recordemos que en un paciente que ingrese con una FA y esto esté repercutiendo en su estado de conciencia, que tenga un dolor anginoso típico, que adicional a eso el paciente tenga una presión arterial sistólica menor de 90, o que el paciente tenga una falla cardíaca aguda con un edema agudo de pulmón que esté comprometiendo al paciente, eso se consideran criterios de inestabilidad hemodinámica, y usted ahí sí no tendría ninguna excusa, es muy diferente al contexto del paciente que vimos anteriormente que estaba estable hemodinámicamente y lo debe llevar a una cardioversión eléctrica urgente, claramente siempre comprobando previo a esta el inicio de la anticoagulación. Adicional a eso, entonces ya usted estuvo en su paciente en el escenario de inestabilidad, en el paciente estable, lo que nos mencionó el estudio. Usted define, de acuerdo a que hay dos preguntas que usted se hace, aparte de si está o no estable hemodinámicamente, se pregunta si su paciente venía tomando anticoagulantes por alguna indicación, o si no, y si lleva más o menos de 48 horas de la fibrilación. Eso la mayoría de veces es muy difícil de saber. O sea, pocas veces el paciente le va a decir a usted, hace 12 horas siento palpitaciones, me siento mal, inclusive en los estudios han mostrado que esto tiende a ser muy poco confiable y que en ocasiones la mayoría de los pacientes se dan cuenta muy tarde del inicio de los síntomas, entonces es poco confiable y sabemos que cardiovertir un paciente más de 48 horas de